Muy buenas hermanos, amigos, ya terminamos la enseñanza sobre el libro de Demonología. Hoy en el epílogo, la conclusión, vamos a hablar de las influencias extrañas de la teología que se han infiltrado para destruir los principios bíblicos, como la filosofía, la psicología y otras muchas logías se han colado y desvirtuado principios bíblicos. Yo creo que esta lección con la cual concluyo este libro de demonología nos explica cómo tenemos que cuidarnos para ceñirnos al texto bíblico de forma clara, precisa y concisa, y usar una hermenéutica correcta y no convertir las experiencias personales en actitudes dogmáticas dentro del quehacer de la iglesia. Así que hoy vamos a hablar de las influencias teológicas extrañas que se han infiltrado dentro de la iglesia, como parte final del estudio del libro de demonología. Vamos al tema. Como el epílogo del libro de demonología, vamos a hablar de las influencias de la teología en los últimos tiempos. Ponga mucha atención. A fin de terminar el estudio que hemos tenido del libro de demonología, yo quiero dejar las bases de la realidad teológica que inunda a las iglesias en nuestros tiempos. Para ello, vamos a estudiar, escribir o juzgar temas bíblicos y sepamos cómo la teología debe ser confeccionada y cómo debe ser la corriente interpretativa de la misma frente a muchas corrientes filosóficas y humanistas. Siempre que escribimos acerca de Dios, hacemos teología. Pues de alguna forma tratamos de describir la naturaleza de Dios y la forma en que Él obra con el hombre. Cada cual es libre de escribir y enfocar la realidad de Dios en su trato con la humanidad desde su propio punto de vista. Razón por la cual esto ha llevado a desarrollar diferentes estilos y técnicas para enfocar a Dios y su obra creadora. Por ejemplo, así vemos como un famoso escritor llamado Jaime Balmes, que escribió alrededor del año 1810 al 1848, hizo un libro llamado Metafísica, en la cual trataba de enfocar la realidad de Dios. Y vamos a aclarar que metafísica significa un análisis filosófico profundo sobre la realidad acerca de un tema del cual se especula, pero no se tiene evidencia científica. La metafísica de Balmes trató de demostrar la realidad de Dios desde una perspectiva lógica, poco común hasta ese entonces. Su argumento principal era la casualidad. No puede haber tantas casualidades en la creación del mundo. Entre los padres de la iglesia primitiva, tenemos a uno de los primeros teólogos, llamado San Agustín, el cual escribió en la época de la naciente iglesia, en los años 387. Sus diversos escritos teológicos, él enfoca con un estilo apologético una interesante retórica influenciada por la filosofía griega. San Agustín se enfrentó a las corrientes heréticas que habían en su época, principalmente la de los maniqueos, los cuales tenían una concepción completamente equivocada de Dios, y los afrontó defendiendo la Trinidad y proclamando los principios sobre los cuales después descansó el calvinismo, lo que conocemos como la doctrina de la predestinación. San Agustín fue más allá que Pelagio en relación al tema de la predestinación. Al respecto escribió Wiegert en uno de sus libros. Dice así, comilla, la preordenación para salvación o para condenación
se funda en la presciencia. Consecuentemente, no admitía una predestinación absoluta, sino en todo sentido una predestinación condicionada. Cierro comillas. Después de San Agustín, aparece otro gran teólogo, Santo Tomás de Aquino. Este introduce la teología conocida como escolástica, y siendo este el más prominente de los teólogos del catolicismo romano en la Edad Media. En todas estas corrientes de la iglesia primitiva y medieval hay una influencia del estilo helenista o llamado filosófico, partiendo de la forma peculiar en que tanto Sócrates como Platón y Homero plantearon algunas realidades metafísicas de la vida. La teología en esta época no se fundamentaba totalmente en la Biblia, aunque de ella se tomaban pensamientos aislados, sobre los cuales se entretejían las doctrinas de la Iglesia. Después de la reforma de Martín Lutero, llamada Reforma Luterana, la teología se enmarcó dentro del canon bíblico, sin dejar de ser influenciada por las ideas renacentistas de la época. Después de San Agustín, en el 354, el contenido del canon bíblico en la teología se hizo cada vez más pobre, para resurgir de pronto con mucha fuerza como fruto de la Reforma Protestante. Con el aparecimiento de Juan Calvino, entre los años 1509 al 1564, se lanzan los escritos teológicos y Calvino, parte de algunos enfoques que hizo San Agustín y otros en el Renacimiento. Principalmente Calvino tomó el tema de la predestinación, a la cual algunos le llamaban calvinismo, pero que en sí es una corriente apologética que proviene del siglo IV después de Cristo, con los escritos de San Agustín. Como producto de la Reforma Protestante, aparecen muchos teólogos que forman las Escrituras y la definen como teología bíblica y analítica. Esta se va forjando lentamente hasta llegar al contenido del principio del Evangelio, el cual se había perdido a través del oscurantismo de la Edad Media, cuando la Iglesia se mezcló con el Imperio Romano y pusieron la Escritura en segundo plano. Según la fe iba creciendo y los hombres iban escudriñando las Sagradas Escrituras, se fue forjando una teología bíblica y sistemática, la cual se forjaba a través de la misma palabra de Dios. Ya aparecieron las doctrinas básicas de la Iglesia evangélica. Por ejemplo, al describir la persona del Espíritu Santo, se añadían conceptos nuevos en la medida en que el conocimiento escritural iba aumentando, iban experimentando una mayor vivencia profunda con el Espíritu. Cuando en la investigación se encontraban, por ejemplo, verdades que ya se habían olvidado o surgían como nuevas experiencias que eran ignoradas, aparecía un enfoque nuevo. Es el caso, por ejemplo, del derramamiento del Espíritu Santo al principio del siglo XX en los Estados Unidos, en la calle Azusa. A partir de ahí, se diseñó y se aplicó el concepto vigente actualmente que dio paso a los dones del Espíritu Santo. Aunque algunos reaccionaron y confeccionaron una teología contraria a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, por temor a afrontar nuevas realidades que no encajaban con el contexto de la herencia religiosa e histórica.
De ahí descubrimos que muchos tratados teológicos omiten verdades parciales que nacen dentro de ciertas doctrinas y que en vez de menoscabar estas doctrinas, más bien le dan más fuerza a la doctrina. Y es que en teología no es suficiente el conocimiento intelectual de la palabra o su razonamiento empírico, sino que se necesita algo más profundo todavía, una experiencia encarnada en hechos para poder ser, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, cartas escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Como después sigue diciendo, es evidente que vosotros sois cartas de Cristo, expendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos, y poder así forjar lentamente todo el consejo de Dios. De manera que en la medida en que escudriñamos las Escrituras, los conceptos de la palabra se van ampliando y las doctrinas se van reactivando de forma más profunda. La teología parte de un principio, Dios, y nace en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero su fin está muy distante todavía. Va más allá del cielo nuevo y la tierra nueva explicada en Apocalipsis 20:22. Por lo tanto, según vayamos avanzando en el cumplimiento profético de la palabra en los tiempos, tendremos más claro el quehacer de Dios. Y además, podremos seguir haciendo teología de los complementos parciales sobre sus verdades concretas, las cuales ya sabíamos, pero en la medida en que pasan los tiempos se va ampliando. La teología parte de un razonamiento o reflexión sobre algo abstracto y que se puede hacer visible por medio de hechos concretos. Aunque muchas veces buscamos respaldo bíblico para algunas experiencias, hay hechos que tan solo pueden ser apoyados por una dinámica filosófica o metafísica en nuestra vida personal. Pero ¿cómo elaboramos una teología metafísica o de opinión personal? ¿Cómo se hace esto? Es cuando el hombre especula sobre un hecho espiritual al cual él le añade una cita bíblica y lo convierte en un estilo de conducta. Voy a poner un ejemplo, la muerte. Todos razonamos la muerte con una serie de ideas propias a las cuales le añadimos ciertos versículos bíblicos y la complementamos con una experiencia personal o una ilustración determinada. Hay muchas formas de razonar una verdad espiritual o trascendental acerca de Dios. Por ejemplo, en la moderna teología norteamericana se estila mucho la influencia empírica, o sea, apoyar ciertos hechos con experiencias personales que convertimos en dogmas eclesiásticos. A veces acudimos a la psicología, mientras que en los países orientales se estila mucho el análisis metafísico y filosófico de las experiencias, lo cual se lleva muchas veces al plano del enfoque teológico. En Europa se entrelaza la dialéctica con el empirismo y las influencias humanistas, que van acompañadas con una fuerte tendencia individualista y a su vez toman la Biblia, un texto aislado, para hacer una teología que más que exegética no tiene nada que ver sino con el razonamiento teológico. Así que hay una analítica teológica
que podemos definir en tres facetas. Hay una teología dialéctica y científica. 2. Hay una teología empírica y psicológica. Y 3. Hay una teología sistemática y bíblica. Y vamos a analizarlas. La influencia dialéctica y científica. La teología, que tiene su origen en las corrientes modernas de la Europa occidental, crea una tendencia de análisis bíblico muy vinculado a la historia, a la antropología, al humanismo y a la ciencia, siendo más que nada una adaptación de Dios a las necesidades humanas y no como una forma de proclamar la salvación integral del ser humano. Como producto de esta corriente aparecieron tendencias que apoyaron la filosofía nazi o la raza superior, como también surgieron corrientes que apoyaron el comunismo y hasta el fascismo. De ahí emergen otras corrientes teológicas dinámicas, como es la teología de la liberación, que enlaza el marxismo con el cristianismo. Y esta tuvo un fuerte arraigo en el tercer mundo en la década del 70. Entrando en la década de los 80, se enfatiza el razonamiento científico de los hechos bíblicos para explicar los milagros y establecer una corriente que se denominó desmistificación bíblica, fortaleciéndose con la corriente humanista, y se proliferó un liberalismo teológico en cuanto a la disolución de algunos conceptos como el pecado, y algunos llegaron a negar incluso la existencia del diablo, el infierno, el pecado y la segunda venida de Cristo. Y buscándose una explicación lógica y científica a hechos trascendentales que emanan de la palabra de Dios, tratando de quitar el sentido milagroso para buscar a los hechos bíblicos milagrosos una definición científica. Al entrar la década de los 90, esta corriente tiende a afianzarse para establecer otros valores morales. Entonces, aparecen textos aislados que proclaman y defienden el aborto, el homosexualismo, la ideología del género, la xenofobia, el amor libre, etc. Y empiezan a enfatizar y a defender la superación intelectual y material de los creyentes para forjar una teología basada en tener más que en ser, llegando a ajustar la Biblia a estas corrientes. La exaltación del conocimiento, del saber, de la prosperidad, del no vivir reprimido por lo que denominan trauma religioso, ha inhibido a muchos hombres para vivir una vida sexual coherente y se han dado a una vida lujuriosa, donde las aberraciones sexuales son normales y se convierte en punto fuerte para afianzar una dialéctica teológica liberal. El fondo oscuro de esta tendencia radica en el hecho de tomar la historia y la evolución como punto de apoyo para adaptarla a un Dios de acuerdo a los caprichos humanos. Si el hombre, sociológicamente hablando, se adapta a este estilo de vida y la sociedad institucionaliza el pecado, entonces ocurre que las acciones que antes eran malas, ahora son buenas y permisivas. Y por lo tanto, Dios va a respetar esta transformación y no culpa al hombre de ello, ya que
no existe el pecado, porque el pecado se convierte en error. Y los que prediquen lo contrario a estos principios dicen que están encancillados a la antigua, que están desfasados, que son puritanos, fundamentalistas, etc. Como podrán ver, esta tendencia, aunque a veces es moderada, toman la Biblia como referencia, ignoran la verdad global de la palabra para llevarnos a una liberalidad contaminante y apóstata. Pero hablemos ahora de la influencia dentro de la teología del empirismo y la psicología. Este estilo teológico es el que está de moda en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Pero, ¿a qué llamamos empirismo y psicología dentro de la teología? El empirismo es aquel sistema filosófico en que se fundamenta en la experiencia propia y en la psicología. Ellos analizan y deducen lo que hacemos desde una dinámica del comportamiento humano. Es aquel enfoque teológico en el cual se parte de la experiencia personal o colectiva, sobre la cual se hace un análisis en relación al comportamiento y las reacciones humanas, para después enmarcarla dentro de un contexto bíblico. Para ello, desarrollo de mi experiencia un enfoque. O sea, tomo mis sueños o mis revelaciones personales o mis visiones o acontecimientos eventuales que me pueden ocurrir o premoniciones o circunstancias determinadas y le doy un marco enfocado con un texto de la palabra para darle forma y valor a una norma de conducta o afirmación que después le impongo a los demás sin tener un apoyo bíblico sólido. Por ejemplo, en el área de las visiones, yo relato mi experiencia y partiendo del hecho de ella, tomo un texto bíblico, como por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, el Espíritu le prohibió ir a Asia, que está en Hechos 16:6. Y de la misma manera, yo digo que el Espíritu me dijo a mí que no debo hacer esto o aquello. Y por lo tanto, todo parte de una manipulación teológica en donde una revelación bíblica la tomo como un punto de partida para justificar mis acciones. Es así que imponemos estereotipos de conductas contrarios a otra gran mayoría de otros textos que no aprueban esto. Por ejemplo, en el caso de que diga que el Espíritu me habló como a Pablo que no pasara a predicar. Esto contradice la orden de la palabra que dice ir y predicar. Y nos exhorta a hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Puede el Espíritu Santo decirte que no prediques cuando la palabra te ordena hacerlo? Otro ejemplo más común en nuestros tiempos es el hecho de que al orar por la gente, ocurre que el Espíritu Santo los derriba al suelo. Al principio me asombro, después me gozo. Y por último, exalto este hecho al extremo de que lo empiezo a imponer como norma de conducta en la iglesia, como una enseñanza estructural. Para ser ungido hay que caerse. Y si no se cae, lo empujo. Como tengo que buscar apoyo para esto, busco algún texto bíblico fuera de contexto y afirmo que en las caídas está la unción y así fabrico mi teología. Hemos hecho de esta experiencia una doctrina y toman caída cuando Pablo se cayó o algún profeta se cayó. Sin embargo, ninguna caída bíblica fue de espalda. Todas fueron con el rostro en tierra. Veamos cómo podemos convertir las experiencias en doctrina. La experiencia viene sola.
sin condicionamiento previo de enseñanza. Yo no esperaba que Dios hiciera esto, ni tampoco lo buscaba, pero le pareció bien al Espíritu Santo hacer que yo cayera. Por regla general, nunca ha habido un mover del Espíritu que la gente estuviera preparado para ello, o que la gente lo esperara doctrinalmente. Voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando vino el día de Pentecostés, los apóstoles sabían que iba a venir el Espíritu porque el Señor los mandó, pero no sabían cómo iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos ignoraban que el Espíritu vendría, como dice la palabra, un viento recio. Ni tampoco esperaban que hablaran en lenguas repartidas como fuego. Ni tampoco esperaban que quedaran como ebrios. A partir de la primera experiencia, se forjó el énfasis, se desarrolló la dinámica y se forjó una teología. Lo triste es que a veces ignoramos que el Espíritu es multifacético, o sea, hace lo que quiere y como quiera. Y opera, como dice la palabra en 1 Corintios 12:11, en particular como Él quiere. Cuando una experiencia se dogmatiza y se desarrolla impositivamente como una norma de conducta, hemos forjado una teología dogmática. Y esto es muy, pero muy peligroso. Pero, ¿cómo podemos hacer una teología de nuestras experiencias personales? Pues sencillo. Analizamos el aspecto humano del comportamiento religioso y partiendo de los problemas emocionales que tienen las personas, desarrollamos una dinámica inductiva y manipuladora de los sentimientos, produciendo con cierta técnica persuasiva reacciones sugestivas. Para ello se establecen historias fantásticas que se matizan con argumentos novelescos. Así entrelazamos lo bíblico con lo fantástico y lo psicoanalítico y establecemos procedimientos a través de los cuales desarrollamos una dinámica determinada que impulsamos a las personas a liberar sus emociones y traumas, creando psicodramas o psicosis colectivas. Voy a poner un ejemplo, y es muy de moda hoy en día. Se toma la adoración y se manipula a las personas a actuar de forma determinada, a fin de que se sientan libres y llenos del Señor. Se le dice, salta, levanta la mano, haz esto, a lo otro, y a través de palabras ejercemos una influencia psicológica sobre las emociones y obtenemos determinados comportamientos. Máximo si manejamos los volúmenes altos, efectos de luces y movimientos artísticos. Esto desencadenará expresiones emotivas que van a llevar a una euforia colectiva, pero es artificial. Y muchas personas van a experimentar un júbilo o una atmósfera histérica inducida que les va a llevar a una falsa bendición. Muchas veces la teología que apela a estos mecanismos emocionales manipula la mente usando mantras. ¿Qué es mantras? Repetición continua de una palabra a la cual le damos poderes mágicos. O producimos estímulos hipnóticos o repetitivos, o relajamiento, o otras técnicas de origen esotérico, como las que desarrolla la nueva era con la meditación trascendental. No cabe duda que si conocemos el lado emocional de una persona, como sus sentimientos, emociones, temores
y temperamento? Bien lo podemos manipular psicológicamente, pues las emociones son el lado más débil y vulnerable de la naturaleza humana. No debemos usar la Biblia o hacer teología para producir tan solo emociones como punto de partida para una experiencia con Dios. Debemos hacer que las personas se conviertan no como producto de una emoción, sino de una convicción de pecado. Y esta convicción de pecado no es producida por la motivación, sino por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en su corazón. La convicción es más importante que los sentimientos y las emociones, ya que los sentimientos y las emociones son pasajeros y a veces son un camino falso que nos lleva al fracaso, pues produce muchas frustraciones. No debemos alentar falsas esperanzas de las personas, aprovechando la miseria humana como patrón de conducta, ofreciéndole un solo lado de la moneda, es decir, presentando a un Jesús que te hace rico, te sana, te prospera, te bendice, te quita todos los males y no te manda a hacer nada. Este es el lado más fácil del cristianismo. No podemos ignorar que este Jesús de la Biblia también nos habla y nos enseña sobre el sufrimiento, la negación, la humillación, que tendremos que sufrir persecuciones, desprecios, que seremos aborrecidos por el mundo. No podemos hacer un evangelio de oferta barata, despojándolo de las demandas. Yo le aconsejo que tengan cuidado con este tipo de teología. Ella se prolifera mucho en nuestros tiempos y ha forjado un mundo de falsas apariencias en donde tenemos una falsa teología de fantasía que produce una mala calidad de cristianos. Y vamos a hablar ahora de las influencias bíblicas y sistemáticas. Al hacer teología, debemos ceñirnos a la palabra como punto de partida y como punto de llegada. Debemos apoyar nuestras enseñanzas no en los caprichos personales de nosotros, ni en nuestras visiones personales, sino en el poder de la palabra, para que ésta pueda obrar con un trato personal en cada persona. Esta teología se afianza en el texto bíblico, entrelazándolo unos con otros para elaborar así los principios llamados doctrinales. Las reglas de la hermenéutica deben regir el uso de las escrituras. Una doctrina es aquella que se enseña y se explica apoyada por muchos textos bíblicos a lo largo del canon bíblico. Los textos aislados no tienen peso, ni tampoco podemos interpretar un texto fuera de un contexto, pues tenemos que tomar en cuenta la historia, el escritor y la circunstancia que lo rodeaban en el momento en que él escribió esta epístola o este libro. En el análisis sistemático de la palabra de Dios, no podemos ajustar lo que dice la palabra a nuestras ideas o a una revelación personal, sino ceñirnos a la revelación divina. No podemos formar nuestra vida de acuerdo a nuestros criterios, sino de acuerdo al modelo trazado en la palabra. Por lo tanto, no cabe manipulación psicológica, ni un enfoque empírico, sino el sentido correcto de la palabra revelada. El fin de conocer las Escrituras será para vivir una experiencia, pero esta tiene que partir
del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos saber buscar el texto y el sentido exegético del mismo, así como el sentido semántico y conceptual, para no hacer una manipulación distorsionada de la verdad. Hoy hay muchos que toman un texto y en vez de hacer una teología bíblica, explicándolo con otro texto para ampliar su sentido, se van a la filosofía o experiencia personal para darle al mismo un sentido caprichoso que está muy lejos de ser el real. Una de las primeras reglas de hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Así que no podemos manipularla de acuerdo a nuestros caprichos o deseos. Nuestras experiencias tienen un valor testimonial, pero jamás podrán tener peso doctrinal. Un razonamiento bíblico podrá tener un valor lógico, pero no necesariamente podrá tener peso teológico. La única manera de desvirtuar tantas corrientes extravagantes que hoy se proliferan por las iglesias es el saber hacer teología sistemática y diferenciar entre un razonamiento, una experiencia, una psicología inductiva, una filosofía o un principio bíblico sistemático. Es por ello que debemos, hoy más que nunca, afianzar nuestro estudio en la evidencia de la palabra para no caer en errores o apostasía. Recordando lo que nos enseña 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 15 al 17. Recuerda que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Así que, hermanos, apoyémonos en la palabra. No hagamos de nuestras experiencias, de nuestras visiones, o de la filosofía o de la psicología, patrones de conducta para imponer a los demás. Ciñamos y sometámonos a las Sagradas Escrituras y vivamos conforme a los principios de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude en esta reflexión. Y pido a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor y basemos nuestra vida en una experiencia profunda y genuina con Jesucristo, que nos dé convicción más que emoción. Esta enseñanza, una vez transmitida, la puede encontrar en mi canal de Mario Fumero en YouTube y puede edificarse usted y edificar a otro con la misma. Recomiende esta enseñanza, canal Mario Fumero. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.